El Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Como título dice, Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Y nosotros, cuando sabemos darle un buen entendimiento espiritual a la palabra de Dios, el título no es únicamente de Jesús sana a un paralítico, sino que Jesús perdona a un pecador. Esa sería la noticia 1. Jesús perdona a un pecador. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahí vamos a hacer un alto, que era cargado por 4. Tenemos 4 extremidades, 2 brazos, 2 piernas, y estaba cargado por 4. El versículo número 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Aquí vamos a tener el versículo número 5. Ahí es donde está el título verdadero, a donde está lo importante, lo verdaderamente importante. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, el versículo número 5, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Hace una pregunta: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando 4 personas llevan a un paralítico y al no poder entrar porque había mucha cantidad de gente, abren el techo, y la fe de los 4 más el paralítico eran 5, porque el paralítico decía, debe ser que decían, estaban arriba del techo,
Y el paralítico era el comandante, decía, abran el techo, porque el paralítico, los otros cuatro podían levantar una carga y podían hacer fuerza, tenían sus extremidades bien, y a ellos poco lo modificaba, el que le importaba era el paralítico. Y el paralítico le habrá dicho, abran el techo y vean la manera de que me presente a Jesús. Pero cuando nosotros vemos lo importante que es perdonar el pecado de la persona, cuando nosotros vemos que un pastor dice, vení, acepta al Señor Jesús y lo acepta, la persona cargada de pecados, si lo primero que tiene que hacer la persona es arrepentirse del pecado, confesar el pecado y recibir el perdón, después aceptar al Señor, recibir el don del Espíritu Santo. Pero creo que más importante es que a uno se reconozca a sí mismo como pecador, que tiene necesidad del Señor y de su perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos enfermedades, todos. Pero ¿qué es lo que dice? Tus pecados te son perdonados. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los otros dicen que habrán abierto el techo. Dice, ellos querían que primeramente lo sane, salga corriendo, salga a cabalgar, que salga a trotar, a caminar el paralítico, que haga su vida normal. Pero si el Señor Jesús lo sanaba, iba a ser como un curandero más. ¿Por qué? Porque iban para que lo sane. Pero el Señor le hacía ver que el milagro más importante que veía la fe en ellos, y el milagro más importante es el perdón de pecados. Entonces nosotros tenemos que ver que ese milagro invisible, entonces nosotros tenemos Jesús sana a un paralítico, pero no dice Jesús nos hace conscientes de que somos pecadores y que necesitamos perdón. Entonces Jesús sana a un pecador. No está como título, dice sana a un paralítico. Y entonces nosotros no podemos leer la Biblia sin darle un sentido espiritual y darle la importancia que tiene de que Él perdona nuestros pecados. Vamos ahora a demorarse un poquito y vamos a 2 de Samuel 12, 13. No pierdan el Evangelio de San Marcos 2, ahí vamos a hacer el... Segunda de Samuel 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Hemos leído, tenemos que remarcar para que así lo repasemos, lo anotamos. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados según 2 Samuel 12:13?
una persona, un cura puede perdonar pecados? No, no puede perdonar pecados un cura. Entonces, nosotros estamos viendo aquí, vamos a repasar 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios ha perdonado el pecado. Entonces el que puede perdonar pecados es nuestro Dios y Padre. Pero aquí nosotros vemos, volvemos al Evangelio de San Marcos 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ya habíamos leído en 2 Samuel 12:3 que Dios es el que puede perdonar pecados. Vamos a ver. El versículo número 8. Y conociendo luego Jesús el Espíritu, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Si él no tenía que demostrar que era Dios, porque iba a sanar al paralítico. Él sabía en sus corazones, él sabía que él podía saber los pensamientos de los escribas. Él sabía que estaban cavilando. ¿Por qué? Porque ellos, los escribas, iban a 2 de Samuel 12:13, el único que podía remitir, que podía perdonar pecados, era Dios, y le había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí nuestro Señor Jesucristo se pone a la par de Dios Padre. Como dice un versículo, Dios Padre a nadie juzga, porque todo el juicio lo ha dado al Hijo, ¿que no? Entonces nosotros vamos a ver, versículo número 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces, el milagro invisible de que el Señor perdona los pecados del paralítico, porque no lo podían ver, no lo podían cerciorar, porque cualquier persona puede decir, está un cura, te dice: tus pecados te son perdonados, ve en paz, hijo, ese rato, y eso no se puede ver, porque hay cosas que nosotros son ocultas a nuestros ojos, y nosotros no podemos decir: no, ya el cura me ha perdonado, yo soy perdonado, y el cura no es quien para perdonar a nadie. Entonces, dice, el milagro de sanar al paralítico es para demostrar que no que él tenía poder para sanar porque era poderoso, sino que tenía poder para perdonar pecados. Dice el versículo número 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí él le da la orden. Había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados, y ahora dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo número 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo:
nunca hemos visto tal cosa. Entonces ahí no le quedaba duda de que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Así que nosotros, cuando nos pregunten, Jesús sana a un paralítico, decir, el Señor Jesús perdonó a un pecador. Cuando nosotros vamos y estamos, viene una persona, lo primero que lo que tenemos que hacer como recibir a una persona y presentarlo delante de Dios, hacer reconocer que es pecador, que somos pecadores, que necesitamos perdón de los pecados, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ha provisto una salvación para que todo aquel que se arrepiente y quiera tener una nueva vida, renovar su mente, renovar sus hábitos, de tener un corazón inclinado a Dios. Uno se puede equivocar, sí, pero siempre inclinándose a Dios, de buscar el perdón, buscar la ayuda de Dios, la dirección de Dios, el don del Espíritu Santo, para que Dios nos ayude grandemente a nosotros para caminar y andar dando buenos frutos. Bien, ahora vamos ahí nomás vamos a pasar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 47 y 48. Y ahí a donde nosotros entramos en la gracia, a donde tenemos nuestra parte. ¿Hechos cuánto, hermano? 13. Hechos 13. Sí. 47 y 48. Dice así la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. Eso está en Isaías 42, 6, 49, 6. Y dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, nos ordena, nos pone en orden para vida eterna. Y esa es nuestra parte. Dice 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces nosotros tenemos que creer para nuestra salvación. Tenemos que creer para nuestra salvación. Vamos ahora a Romanos 10, 9. Carta a los Romanos 10, 9. Romanos 10, 9.
Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que ser conscientes de que nosotros, cuando nos bautizamos, estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Podemos pecar? Sí, pero no es que nosotros decimos, yo ahora me gusta aquel, me gusta aquella, lo dejo a uno, me voy con otro y así. No, hacerle una vida como el mundo no. Uno tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Si una viuda no tiene don de continencia, mejor que se junte con un hombre. ¿Por qué? Porque va a andar con uno, va a andar con otro y eso es para condenación. Porque dice que los adúlteros ni los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Eso incluye a hombres como mujeres. Dice, porque si confesares con tu boca, entonces nosotros confesamos no solo a Jesús, sino confesamos nuestros pecados. Yo he caído en pecado, necesito estar en disciplina, necesito el perdón de mi Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que, dice, el que encubre el pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es solo confesar, porque en el Antiguo Testamento hay, en Proverbios dice, y se aparta, no es que, sí, he cometido pecado, sí, pero me he apartado del pecado. El que se confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que lo confiesa y no se aparta, no alcanza misericordia, es fácil. Entonces ahora vamos a una palabra, vamos al Evangelio de Marcos 14, Marcos 14, Marcos 14, 62 al 64, Marcos 14, dice, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron y declararon ser digno de muerte. Vamos a ver a lo que se exponía nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora ya le digo bien, al Levítico 24. Al Levítico 24 para ver que el Señor Jesús se exponía mucho por nosotros y no solamente en la muerte de cruz. Levítico 24, es un castigo del blasfemo, dice como título. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita
un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llamaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Ahí vamos a hacer el versículo número 11, Levítico 24:11, dice: el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, porque el nombre de nuestro Dios y Padre para los israelitas no se puede mencionar. No se puede mencionar, y él no solamente que lo nombró, sino que lo maldijo. Dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces y lo llamaron a Moisés y a su madre, que se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y le pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por la palabra de Jehová. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren tengan sus manos sobre la cabeza de él, y apedreadlo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el blasfemo y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y la congregación apedreará así el extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, que el que hiere de muerte a cualquier persona que muera, que sufra la muerte. El que hiere a un hombre o animal ha de destruirlo el animal por animal, y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Al mismo estatuto tendréis por extranjero como para el natural, porque yo, Jehová, vuestro Dios, habló Moisés a los de Israel, a los que sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Aquí nosotros estamos viendo que cuando el Señor Jesucristo había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados según la ley, lo podían apedrear, se ponía en riesgo de vida. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Él confirmó, y nos confirma a nosotros en el Nuevo Testamento, que Él tiene poder en sí mismo para perdonar pecados. Entonces nosotros tenemos que saber y valorar a nuestro Señor. Porque muchos dicen: yo tengo a María como intercesora. Y dicen: yo puedo interceder a Jesús por el Padre. Y cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos que interceda por el Padre para el perdón de nuestros pecados, porque Él mismo aboga por nosotros, es nuestro abogado, el que nos puede perdonar, y que no necesitamos intermediario, intercesor, para que Él perdone nuestros pecados, porque el juicio está en Él. Y nosotros somos perdonados a través de la vida del creyente. Porque antes de llamar cristianos a los que seguían a Jesús, a Cristo, se les llamaba discípulo, alumno, seguidor, fiel.
Entonces, si nosotros tenemos que ser fieles a la enseñanza que Él nos da, y de qué nos sirve de llamarnos cristianos y no andamos en los mandamientos de Él. Bueno, en esta tarde, les ruego que se pongan de pie. Espero que les haya servido la palabra de hoy.